¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Ahí, Hola, ahora sí profesor, nos ¿cómo podemos está? Buenas conectar. tardes. Don William, pues, bien, bien, ahí lo vemos bien. Disculpe, yo me venía trasladando, entonces me costó un poquito conectarme, pero ya estamos acá. Todavía nos quedan varios chicos en la sala de espera. Bueno, espero que hayan descansado, hayan podido aprovechar el fin de semana, no hayan tenido ningún problema. Algunos nos faltó el que le tocó trabajar, me imagino, en el fin de semana. Hay gente que tiene que hacer turno y está todo el fin de semana ahí trabajando. Voy a ponerle la batería por mientras a mi equipo, ya. Prepárense con el amperímetro, chiquillos, porque el amperímetro es el que vamos a ocupar ahora. Entonces, si no tiene, ya estoy buscando aquí mis atornilladores. Si usted no tiene el amperímetro con batería, ya ni siquiera ha abierto la cajita, ábrala y por favor búsquele porque necesitamos que esté con batería. Lo primero que necesitamos, ¿ya? Así que un atornillador chiquitito. La batería va incluida en el amperímetro por si acaso, o sea, ¿ya? Debería ir en la misma cajita y tiene una posición claramente ahí de positivo y negativo. O sea, no hay forma de equivocarse. A mí me llegó otro, no me llegó uno verdecito que le llegó a usted, ¿ah? Me llegó uno más grande. Tiene un par de opciones más, pero la lógica es la misma. Así que vamos a trabajar con el mismo tablero que trabajamos la semana pasada. Este tablero lo vamos a ir ocupando para varias cosas. Hoy día tenemos que aprender a medir corriente. Esa es la principal parte de hoy día de la clase, es aprender a medir corriente, cosa que ustedes puedan sacarle el mayor provecho al instrumento que tienen. ¿Ya? No hay opción aquí de equivocarse en la polaridad del instrumento. Siempre vienen con este tipo de baterías tienen solamente una posición de fase y neutro, ¿ya? Por si acaso. Esto ya me quedan chicos, ustedes están llegando chicos ahí a la sala de espera. Ya chicos, lo vamos a conectar acá entonces. Vamos a girar esto y vamos a partir porque ya tenemos una buena cantidad de alumnos ya. Ya chicos, tenemos ahí nuestro ejercicio. Yo lo modifiqué un poco, me parece que es el mismo que quedamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Porque yo lo ocupé con los otros chicos. A mí me llegó este equipo, por si acaso, ¿ya? Me llegó este equipo, entiendo que a algunos les llegó uno verdecito que era más chiquitito, ¿ya? Esto es un amperímetro, ¿ya? O sea, su opción principal para nuestro caso es que nosotros podamos medir corriente, ¿ya? Y la corriente empieza arriba, en los primeros tramos. Si se fija, esto mide, el primer tramo es de 1000 amperes, después 200 amperes y después 20 amperes. Entonces, la pregunta que siempre uno se hace, ¿en cuál de los tres rangos yo tengo que seleccionarlo? Ya, ojo con eso, ¿en cuál de los tres rangos yo tengo que seleccionarlo? Lo que me está diciendo básicamente es que aquí, en el primer tramo mide hasta 20 amperes, después en el otro mide hasta 200 y en el otro hasta 1000. Ya, ¿cuál es lo máximo que mide este equipo? Ya, por ejemplo, ahí arribita dice máximo 1000 amperes. O sea, si yo, por ejemplo, selecciono en el rango de 20 amperes y mido, por ejemplo, 25 amperes, el equipo no lo voy a quemar. Solamente me va a decir fuera de rango. ¿Ya? Ojo con eso.
En el caso de el siguiente hasta 200 y el siguiente hasta 1000. La opción de dañar el equipo sí sería que yo midiera más de 1000 amperes. Ya, pero para nosotros, lo que nosotros ocupamos, no vamos a tener problema. Ahora, en la realidad, ¿en cuál rango yo lo voy a seleccionar? ¿De qué va a depender? Va a depender de lo siguiente. Deme un segundo. Dijo, me encanta con todo horrible. ¿De qué va a depender? De la mayor corriente. Si yo analizo este tablero, yo tengo que ver cuál es la mayor corriente que puede pasar por ahí. ¿Por qué está limitada la corriente? Está limitado por la protección de los automáticos, ¿no es cierto? Ese es mi límite de corriente. Entonces, aquí el máximo que podría pasar son 20 amperes, porque mi protección principal es de 20 amperes. Pero como dice el dicho, Juan Segura vivió muchos años, ya uno nunca lo deja en el límite justo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo correcto sería para medir este tablero es que nosotros graduemos, en este caso, en el de 200 amperes. ¿Ya? Yo voy a graduar ahí, en el rango de 200 amperes. ¿Ya? Si su amperímetro, déjeme buscarlo en el grupo porque lo vi Ah, en uno de los grupos, vi que subieron el amperímetro. Déjeme ver cuál de los dos. En el otro grupo. Ustedes subieron un amperímetro. ahí está, profesor, tiene hasta 600. Espérame, déjeme buscar su imagen, don William. Déjeme buscar, no lo alcanzo a ver aquí. Para compartirlo en la mitad. Ahí está. Ya, perfecto. Ese mismito, ese equipo, ¿ya? Y dice como máximo 600 amperes. Sí, Ya. Entonces, la diferencia entre los dos equipos es que este rojito mide 1000 como máximo y el de usted mide 600. Ahora, está más que bien para lo que nosotros ocupamos. Si nosotros con suerte, con mucho consumo, va a nuestra casa vamos a tener 30 amperes. No vamos a tener más que eso, ¿ya? Entonces, está más que bien para lo que ustedes necesitan. Aquí nosotros no necesitamos conectar los cables. Ojo con eso. Nosotros solamente vamos a trabajar aquí con la tenaza. De ahí vamos a ver todas las otras funciones que tiene el instrumento, sí, ¿ya? Pero nosotros no necesitamos conectar los cables, así que no se compliquen qué hago con los cables y dónde los conecto. No, es porque este instrumento tiene más comandos, más opciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el requisito número uno para medir corriente? Aunque parezca obvio, ¿ya? Porque nosotros vimos en su momento qué es lo que era la corriente. La corriente estaba relacionada con el consumo. Eso es lo que nosotros vamos a medir. Nosotros vamos a medir la corriente que pasa por ahí, no la potencia. Estamos midiendo la corriente. Por tanto, aunque parezca obvio, lo que yo tengo que tener es consumo. Si mi tablero está energizado, está conectado a la red, pero no hay ninguna ampolleta encendida, el instrumento me va a marcar cero. ¿Sí? Acuérdense eso. El instrumento me va a marcar cero. No va a medir nada si yo no tengo una ampolleta encendida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Nos vamos, la graduación de su instrumento, don William, en amper, qué graduación tiene? tiene 600, 200 y 20. Ya, 600, 220. Ya, yo lo voy a ajustar a 20 amperes porque el consumo de su tablero es súper bajo. Lo voy a ajustar a 20 amperes. Entonces, la idea es dónde yo tengo que colocar el instrumento. Para empezar, tengo que encender todas las ampolletas. ¿Ya? Energice su tablero, acuérdese con guante, energice su tablero y vamos a medir la intensidad o la corriente del tablero. Como ya sabemos que nuestro tablero funciona, ya lo vimos en la clase pasada, no deberíamos tener ningún problema. ¿Ya? Encienda todas las ampolletas nomás. Ya. Entonces, vamos a ir, yo aquí puedo hacer varios ejercicios.
Ya, ojo, aquí no existe el agua, en la corriente no existe el aguas arriba o el aguas abajo. Ya, no existe eso, no existe, no tengo aguas arriba o aguas abajo. O sea, donde yo tengo que medir la intensidad siempre es abajo de las protecciones de consumo. Y en este caso, la protección de consumo sería el de 20 amperes sería el general. Después yo paso al automático de 16 para el circuito 1, al automático de 16 para el circuito 2 y al de 10 para el circuito 3. O sea, sería mal medir abajo del diferencial, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no es un artefacto que me esté limitando la corriente. Entonces, si yo quisiera medir la corriente de todo el tablero, aquí tengo que seleccionar mi instrumento. Tengo que tomar el cable, dejarlo que quede dentro del campo magnético. No es tomarlo aquí con la punta arriba, no. Ya, para empezar, obviamente tienen que prender el equipo, porque hay algunos que tienen un selector de encendido. Por ejemplo, el que yo tengo tiene un selector de encendido que es el botón rojo, aparte de la graduación. ¿Sí? Entonces, acuérdense, aquí, abajo del automático de 20. Y ahí tenemos que saber interpretar el valor que nos da. Ciento veinticinco. ¿Cuánto le da? 125. Sí, seguro, seguro, 125, porque 125 amperes significa que tendría que haber caído esta protección ya, po. Ah, es punto 125. Ah, ahí está la diferencia. Entonces, en realidad no es ni siquiera un amper, es 0,1 amper o Pero como hablo, sí. 0,125 amper. Ya, no se preocupe si era el ejemplo más de mucho. Disculpe que lo ocupe como ejemplo, pero es un error común. Entonces, mire, vamos, deje el instrumento ahí mismo donde está y ahora lo vamos a subir de rango, lo vamos a subir al de 200. Ahí conectado todo, es solamente girar la perilla. Súbalo al de 200 y ahora dígame el valor que le da. 00.1. Ah, ¿no es? Entonces, ¿qué pasó ahora? Nos va cambiando los decimales. El punto va cambiando. Se va corriendo hacia la izquierda. Entonces, antes era 3 decimales. Ahora son un decimal. Ya, y si usted lo, por ejemplo, lo dejara en el de 100 ahora, cambia el instrumento al de 100 o al de 200, no sé cuál es el que me mide usted, po. Perdón, al de 1000 amperes. Yo tengo el de 1000, usted parece que tiene el de 600, el otro rango. Lo más probable es que le dé puros ceros. 001. Ya, 001, ya, le deja un decimal al final de atrás. Entonces, Sí. qué es lo que va pasando ahí? Yo tengo que saber interpretar el valor, porque resulta que si yo interpreto mal el valor, puedo anotar en mi planilla de registro de mediciones mal. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo en el de 100, mire, perdón, en el de 1000. Fíjense en el de 1000, no tengo ningún decimal. ¿Ya? Ahora yo voy a cambiar y voy a bajar, mire, y ahí apareció el punto ahora. ¿Se fija? Y ahora yo voy a bajar al de 20 y el punto se volvió a correr. Esa es la diferencia en la medición. Entonces hay que saber interpretar el valor. Entonces, ahora vamos separándolo. Por ejemplo, ahora vamos al circuito número 1, que sería este automático de 16. Midamos ahora abajo del automático de 16. En el rango de 20. Miren el rango de 20 para que les sea más fácil el valor. Ya, don William, ¿cuánto le marcó? Punto 036. ¿Ya?
no va a ser, si yo sumara los tres, ya no va a ser igual, ¿ah? Siempre por la aproximación de los decimales, no se haga problema. Y ahora, pasémonos al circuito 2, lo mismo, abajo del automático de 16. Me marca igual. ¿Ya? ¿Por qué marca igual? Porque tengo la misma cantidad de ampolletas. Por eso me marca igual, porque la ampolleta es de la misma potencia y es la misma cantidad. Ya, y ahora el tercero, 0,39. ya. Mire, ¿para qué uno hace esta medición? ¿Ah? Porque uno va a decir, pero ¿para qué medimos? Ya. La principal función es para saber cuánto está consumiendo el circuito, a qué capacidad está. Entonces, si yo, por ejemplo, mido aquí abajo del automático general y el instrumento me marca, por ejemplo, 22 amperes, significa que este automático está malo. Si me marca aquí, por ejemplo, en el 16 y mido 20 amperes, el automático está malo, porque ya debería haber caído, ya debería haber bajado la protección. Ya. Les voy a dar el siguiente ejemplo también. ¿Qué pasa cuando uno está en los trifásicos? Porque en el trifásico uno hace lo que se llama equivalencia de cargas. Entonces, cuando uno tiene los trifásicos, tiene tres líneas que van saliendo del automático general trifásico. Entonces, lo que uno busca es que las tres líneas, cuando yo mida, tengan una carga parecida. Entonces, el instrumento lo que me va buscando aquí es la intensidad. Esto es un amperímetro, ¿ya? Que va a ser para medir intensidad. ¿Ya? Esa es la función. No puedo medir intensidad, por ejemplo, con un voltímetro, como el que teníamos en la clase pasada. O sea, puedo medir, pero puedo medir continuo hasta 10 amperes, que es súper chico, que es prácticamente nada. Este instrumento ya no puede medir corriente continua, solamente corriente alterna. Fíjense que al lado de cada A hay una olita, ¿ya? Solamente alterna. Por ejemplo, que ustedes tiene para medir continua, tienen la opción. ¿No? Lo voy a buscar aquí en la imagen del grupo de los chicos que subieron el otro día. A ver. No, la de ustedes también, pues. Las de ustedes, pero el de ustedes es mucho más, mire, el de ustedes es mucho más completo porque el de ustedes dice 2 y 20 amperes y después dice 200 y 600 amperes, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O el otro ¿Sí? equipo? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces tengo en el primer instrumento, en el primer rango, ya, me está diciendo 2 y 20. O sea, si usted aprieta el botón de máximo y mínimo, va a cambiar y me va a medir hasta 2 en un rango y en el otro me puede medir hasta 20. El otro en de 200 y en el otro hasta 600. Entonces tiene más configuraciones. Por ejemplo, yo no tengo esa opción. Para mí está solamente la opción de 20, 200 y 1000. Entonces eso va variando de acuerdo a cada fabricante. Ya. Después, ustedes lo que tienen ahí, vengo de arriba hacia abajo, ¿ah? Tienen un simbolito amarillo que parece un parlantito. ¿Sí? Eso es continuidad. No sirve para medir continuidad. Exactamente, exactamente con los lapicitos. ¿Ah? No sirve para medir continuidad. Lo mismo que ocupábamos en el amperímetro, en el voltímetro. Después, ¿qué más le entrega a ustedes? Después le entrega resistencia, después le entrega voltaje continuo, después viene voltaje alterno, después viene la NCB, que el NCB es cuando nosotros buscamos, mire, seleccione el NCB, seleccione la medida en el NCB y pásenlo por encima de los cables positivos.
Se prende una luz, ¿no? Sí, una luz rojita. Ya, pues, lo que está diciendo eso es que tiene energía el circuito. Mire, ahora baje lo automático y mira hacia adentro del circuito. Eso debería dejar de sonar. Lo que hace eso es un probador de corriente, un buscapolo sin contacto. No tengo para qué sacarle la aislación. Esa es la función de esa herramienta. O sea, pues en el mismo amperímetro usted lo puede ocupar. Yo, por ejemplo, el que a mí me llegó no lo tiene. Entonces, el de ustedes tiene funciones más, eh, tiene más funciones, ya tiene claro, tiene hasta un rango menor de 600 amperes, pero ¿para qué necesito más que eso? Pero, por ejemplo, tiene el NCB, que yo no lo tengo acá, está separado el voltaje. Mire, fíjense que yo lo que tengo aquí, tengo 750 en alterna, tengo 1000 volt en continuo, después tengo diodos, resistencia y grados Celsius, ¿ya? Por ejemplo, el de ustedes no tiene para medir temperatura. Yo voy a hacer el ejercicio aquí, voy a tomar el que yo tengo, porque me parece que a algunos les llegó también este equipo, porque el otro día me lo preguntaron del otro curso, me lo preguntaron y me decían, ¿cómo ocupaban esto? Lo voy a abrir acá para que lo podamos, les voy a mostrar cómo se ocupa esto, ¿ya? Mire, por ejemplo, viene esto, viene esta mallita para medir temperatura en el que tengo yo, ¿ya? Negro y rojo, entonces en este caso sería negro, ya sabemos que es común, ¿no es cierto? Y el rojo lo voy a ocupar como si estuviera midiendo aquí resistencia. Entonces, mire, por ejemplo, voy a hacer un... Al otro lado tiene esto, tiene una mallita nomás, una punta, ¿ya? Y va marcando, ¿no? Entonces ahí va marcando los grados, por ejemplo, yo lo voy a tomar con mi mano, ¿no? 32 grados, 37, perdón, 37 grados, ¿no? 38, oh, estoy casi con fiebre, ¿no? Entonces, aquí está temperatura ambiente, me puede medir temperatura ambiente. ¿Para qué lo ocupamos nosotros esta puntita? Esto se coloca nomás, esa puntita se coloca nada más al elemento que uno quiere medir, ¿ya? Y ahí quedó el instrumento conectado. ¿Se fija? Ahí están los cables. No es nada más que eso, no tiene una gran complejidad. Yo no tengo el NCB, ¿ya? El de ustedes tiene Hall, a ver si... No, déjenme ver la imagen de ustedes. Ya, el Hall, ya, porque algunos se van a preguntar ahí, aparece una parte que dice Hall, en el de ustedes igual está, un botoncito que dice Hall, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que es el Hall? Ya, es grabar la memoria. Mire, fíjese que ahí dejó de moverse el valor, el visor, ¿ya? Dejó de moverse. Para eso es el Hall, es para uno grabar el valor, ¿ya? Ahí va a empezar a moverse nuevamente. Esa es la función, ¿ya? Por si alguno se preguntaba, porque aparece esa palabra Hall ahí. Ya, en el instrumento usted igual lo tiene, está a la derecha. El de al medio, y de hecho, si el hold, si usted lo mantiene presionado, le va a prender la luz del visor. Ya, el seleccionar, ese tiene que ser. Va a depender de qué opciones que se tiene varias opciones aparte. Pero el hold es para dejarlo guardado. El seleccionar tiene que ser para el menú. Para eso es, para ir cambiando el menú. Y el máximo y mínimo, el que está a la izquierda, es para que usted pueda pasar de rango en la corriente. Ya, chiquillo, entonces ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a comparar
los dos instrumentos, ¿ya? Para que usted vea que hay variación en los instrumentos. Va a medir la tensión del tablero, ¿ya? Vamos a medir la tensión del tablero, o sea, significa que la tensión del tablero nosotros la vamos a medir aquí en las barras, positivo y negativo, realícelo con el amperímetro y después realícelo con el voltímetro. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia entre las marcas. Mirámoslo. ¿Sí? Selecciónelo bien el instrumento. En el caso suyo, el instrumento verde, ustedes tienen que seleccionarlo en la V o la B corta con la olita arriba. Ese sería el rango correcto. Y tienen que conectar los cables, el negro en donde dice común y el rojo donde está eh, la, la B de voltaje y resistencia. ¿Ya? De hecho, el de ustedes es más simple todavía porque tiene solamente dos conectores, porque yo tengo, por ejemplo, tiene tres conectores. Si yo quiero medir voltaje, tiene un conector solamente para voltaje y tiene otro que está para todo lo que es resistencia, continuidad y temperatura. Entonces, midamos la tensión, que es lo mismo que el voltaje, con el amperímetro. Después lo vamos a medir con el voltímetro. ¿Cuánto le dio don William? ¿Le resultó? Me marca uno nomás. ¿Cómo? Marca uno. No, entonces en el rango que lo seleccionó tiene que tener alguna diferencia. Tiene que tomar un positivo y un negativo. Acuérdense, vamos a medir Sí. voltaje. Entonces tiene que buscar, ¿ya? ¿Con cuál está? ¿Con el amperímetro o con el voltímetro? Con el perímetro. No, pues ese es el voltímetro. ¿Ya? Ese es el voltímetro, el que ocupamos en la clase pasada. Ese Sí. tenemos que buscarlo donde dice ACB. ACB, ¿no es cierto? Y teníamos un rango de, en el caso suyo, en el ACB teníamos un rango de 200 y 600 o 200 y 750. 200 y 600. Ya, entonces tenemos que seleccionarlo en el D600.
Ahí sí, 220. Ya, exacto, ya. Y ahora haga el mismo ejercicio, pero con el amperímetro, con el de tenaza. Tenemos que conectarle los cables. Acuérdense, la tensión, el voltaje siempre lo tenemos que medir con los cables, con las pincitas, independiente del instrumento que ocupemos. Ahí tenemos en el instrumento los cables, en el caso de ustedes, tiene que ser el negro en el COM y el rojo en el otro cable, en el bol, el que está quedando, el otro cable es solamente rojo, tiene dos opciones usted ahí no. Y el selector tiene que estar en la posición donde está la V o la B corta con una olita. Ya, entonces con las pinzas colocamos en la misma posición donde colocamos en el ejercicio anterior. 220. 220, ¿no es? Y con el otro instrumento le dio 221. Sí. Ya, entonces, siempre va a haber una diferencia entre las marcas de los instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Porque ese bol podría hacer la diferencia entre yo decir, ¿tengo caída de tensión o no? ¿Estoy fuera del porcentaje que me piden o no? Entonces, qué es lo que se hace ahí en forma práctica? Se toma un equipo, ¿ya? Y ese equipo, independiente que esté nuevo, se manda a calibrar. Y ese tiene un certificado de calibración y el punto de comparación o la medición oficial va a ser con ese instrumento. Eso es lo que se hace en la realidad, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya. Tienen las dos opciones, cómo medir. Yo siempre les recomiendo anden con un amperímetro mejor. ¿Por qué? Porque el amperímetro les va a permitir hacer todas las funciones que hace un voltímetro, pero no viceversa. Entonces, ¿para qué van a andar con dos? Podría ser de emergencia, por si le llega a fallar, se le agota la pila a uno, podrían ocupar el otro, pero lo ideal es que anden con las menos cosas posibles. ¿Sí? Vamos entonces. Ya. Si nosotros eh, quisiéramos, ahora vamos a seguir trabajando con el amperímetro, ya, en voltaje, ¿ya? Si nosotros, para ir recapitulando, si nosotros quisiéramos medir la tensión del circuito 1, aguas arriba, ¿dónde vamos a colocar las pinzas? En el circuito 1, aguas arriba. Tenemos que identificar el circuito 1. Para nosotros el circuito 1 es el primer automático de 16, ¿ya? Y eh, nosotros lo estamos viendo aguas arriba, por tanto el positivo debe ir arriba del automático de 16 y el neutro debe ir en la barra. ¿Sí? Tenemos que seleccionar el instrumento, entonces calibrarlo bien en voltaje alterno y tenemos que colocar las pinzas
En este caso, si queremos el circuito 1 aguas arriba, tiene que estar el positivo arriba del automático de 16 y el neutro arriba del diferencial. Tengo que cerciorarme que todo lo automático y diferencial esté en el pulsador de arriba, sí, para que permita pasar la corriente. ¿Sí? ¿Le resultó, don William? Sí, 220. Ya, mire, vamos a hacer un ejercicio. Mire, desconecte su equipo de la red, desconecte el tablero de la red, déjenlo sin energía. Y mire, va a ser lo siguiente. El automático va a tomar el cable que está abajo del automático de 16, ¿ya? Lo va a sacar y lo va a cortar. Lo va a sacar usted y lo va a cortar y lo va a volver a introducir, pero sin pelar el cable. O sea, la idea es que la plaquita muerde en la aislación. Mire, lo que tiene que hacer es sacarlo donde está en esta posición, sacarlo el cable, ¿no es cierto? Y usted lo va a cortar a ras de la aislación. No va a dejar ningún pedacito de cobre afuera. Y va a hacer que usted haga contacto el cable con la aislación nomás. No deje pasar corriente. ¿Ya? Lo que va a pasar ahí es que esa ampolleta del circuito 1 no va a encender. Sí, ¿Ya? ¿No es cierto? ¿No enciende la ampolleta ahora? no. Ya. Entonces, mire, uno cuando empieza a revisar, cuando uno tiene ese tipo de falla, uno empieza a revisar, pues mire, mida arriba del diferencial y arriba del automático, del circuito 1. Marca igual, 220. Ya, 220. Ahora traspásese abajo, donde cortó el cable, abajo del automático y abajo del diferencial. Marca igual, 220. ¿Ya? Le marca ahí los tornillos, ¿no es cierto? Sí, Ya. Ahora haga lo siguiente, mire. Marque el neutro, lo puede dejar ahí en el diferencial, ¿ya? O en la barra de neutro secundaria y vayas al interruptor y coloque el positivo en el interruptor de ese circuito, porque la ampolleta no está encendiendo, entonces tenemos que buscar la falla. ¿Dónde está la falla? ¿Le marca cero? Porque no debería marcarle. Si no está pasando energía, no está encendiendo la ampolleta, yo digo, el primer paso siempre es revisar si tengo o no tengo tensión. Entonces yo voy buscando hasta dónde tengo tensión. Si ya sabemos que entre arriba del automático y arriba del diferencial tengo tensión y después aguas abajo no tengo, yo empiezo a buscar hasta dónde tengo. Ya, o sea, significa que si hasta aquí tengo, de ahí para arriba está bien. De aquí para abajo está el problema. Y ahí voy sectorizando y voy buscando. Por ejemplo, puedo medir en el soquete, sacar la ampolleta y medir los dos en el soquete. Es decir, a ver, no tengo aquí, no me marca tensión, perfecto, ya, por eso no enciende.
no enciende porque no tengo tensión. Después voy buscando hacia atrás. Llego al interruptor, por ejemplo, llego al interruptor del circuito 1 y me hago llegar con el neutro de la barra secundaria. Porque ahí debería, si tengo positivo y negativo, debería medir. Si no me mide ahí, es porque ya no me llega tensión hasta ahí. Y sigo retrocediendo, sigo avanzando aguas afuera. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga tensión. Y ahí uno va sectorizando. Va diciendo, a ver, yo en este sector no tengo tensión, pero sí tengo a la salida del tablero. Ah, perfecto. Entonces, hasta ahí tengo que ver dónde está el cable cortado. Entonces, muchas veces no enciende esa ampolleta, no enciende no porque esté mal conectado, ni que haya un cable cortado. Es porque, por ejemplo, ese cable quedó mordiendo en la aislación. Entonces, al morder en la aislación, no deja pasar corriente. La otra opción también es utilizar el NCB, ¿ya? Calibrar el amperímetro en el NCB, ¿no es cierto? Y en el buscapolo y pasarlo por encima del cable. Y ahí yo voy a saber hasta dónde tengo tensión, porque recuerda que la tensión es tanto positivo como negativo. Entonces, si por ejemplo yo paso el NCB por encima y me marca que hay corriente en el positivo, el problema está en el neutro. ¿Ya? Y ahí voy buscando hasta que encuentro el problema, de dónde empieza el problema. ¿Ya? Pero le puede pasar muchas veces eso. Puede ser en los automáticos que pelaron mal el cable, puede ser en el introductor que quedó mal el cable, que quedó mordiendo en la aislación. Tiene varias posibilidades. ¿Sí? La idea es que ustedes lo hagan, chiquillos, para que puedan, vayan saliendo la duda. ¿Dónde tengo que colocar el instrumento? Entonces, vamos a realizar un ejercicio, ¿ya? La idea es que usted lo haga, ¿ya? Y yo le voy a dar las partes donde usted tiene que medirme o las mediciones que usted tiene que entregarme. Lo voy a indicar solamente de esta forma, ¿ya? Vamos a hacer uno súper simple, ¿ya? Me interesa que vamos a hacer solamente dos circuitos nomás. Este es de 16. Este es de 10. Vamos a hacer uno súper simple, ¿ya? Pero va a tener varias particularidades. De ahí vamos a hacer un ejercicio también. Aquí vamos a hacer un ejercicio donde un circuito tiene dos ampolletas. ¿Ya? Bien. Esto es para que nosotros vayamos ensayando. Bien. Ya. El circuito número uno, vamos a ver si- ya, el circuito número uno está de la siguiente forma. Este es el circuito número uno, ¿ya? Y el circuito número dos, y no alcanza a ver si- este es el circuito número dos. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que usted me tiene que hacer? Usted me va a medir, ¿ya? Me va a medir, ¿ya? La intensidad del circuito, no, del tablero, ¿ya? Del tablero, ¿ya? Me va a medir usted la intensidad del tablero. Ese es el primer valor que tiene que entregar. Después, usted me va a medir la intensidad del circuito uno.
Después me va a medir ya, la tensión del circuito 2, ¿ya? Aguas arriba. Y después, ¿ya? Me va a medir la tensión del circuito 1, aguas abajo. ¿Sí? Entonces, realiza el tablero está súper simple, súper sencillo, ¿ya? Y en el circuito uno tiene que realizar un 912 que tiene dos ampolletas, y en el circuito 2 tiene que realizar un 912 que tiene una ampolleta. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo que también vamos a apagar dos ampolletas, o sea, una ampolleta a la vez, y vamos a ir viendo qué pasa con el voltaje, ¿ya? Porque también algunos tienen dudas de qué va a pasar con el voltaje, o qué pasa con la corriente cuando yo voy apagando la ampolleta. Entonces, vamos a hacer ese tablero y tenemos que hacer las mediciones. La primera medición es medir la intensidad del tablero. Usted tiene que decirme, el tablero me consume tantos amperes, 0,1, 0,2, 0,130. Después me va a medir la intensidad del circuito 1, solamente este circuito. Después vamos a medir la tensión del circuito 2, aguas arriba, y después vamos a medir la tensión del circuito 1, aguas abajo. ¿Ya? Son los dos. eh, Esas son todas las mediciones que hay que hacer. Dos de intensidad y dos de eh, tensión.
Ya chicos, unos 5 minutitos más para que podamos organizarlo y revisarlo todos juntos, ¿ya? Ya chicos, ya don William, echémosle una miradita a ver cómo les quedó. Se supone que funcionó, ya, funcionó todo. Entonces, ahora lo que tienen que hacer ustedes las mediciones, para medir la tensión, podían haber ocupado cualquiera de los instrumentos. Para medir la intensidad, tenían que haber ocupado sí o sí el amperímetro. En este caso, nosotros queríamos medir la intensidad del tablero. Con el amperímetro, nosotros tuvimos que haber conectado acá, en este tramo. Eso significa que, ¿dónde llegaba esta? La barra, en el cable que alimentaba. Ahí yo tenía que haber medido la intensidad del tablero. Para medir la intensidad del circuito 1, tenía que haberlo colocado a la salida del automático de 16. ¿Ya? Ahí sería la medición en forma correcta. Para medir tensión, en cambio en el circuito 2, aguas arriba, circuito 2, aguas arriba, el positivo tiene que haber estado arriba del automático de 10 y el neutro tiene que estar en la barra de neutro, en la barra principal. Después, Sí. para medir la tensión del circuito 1, aguas abajo, aquí circuito 1, aguas abajo, significa que el fase tenía que estar a la salida del automático de 16 y el neutro a la salida del diferencial. En ambos, tensión deberían haberle dado 220. 220, 222. Dígame, don William. No, 220 me dio. Ya, perfecto. ¿Y la
la intensidad, ¿ya? La intensidad debería haberle dado 0,1, 0,120 y algo por ahí, Sí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que? Acuérdese que la intensidad es proporcional al consumo. O sea, si yo hubiese apagado una ampolleta, ¿ya? O hubiese, por ejemplo, apagado la ampolleta del fondo, tenía que haber bajado el valor. O sea, si yo apago todas las ampolletas, debería irse a cero. Sí, si me queda, por ejemplo, si yo tengo las ampolletas apagadas y me queda marcando el instrumento, significa que en algún punto tengo un consumo. Por ejemplo, en los vehículos, cuando se producen consumos, se descarga la batería. Se va la batería. Claro, porque está consumiendo la energía. ¿Qué es lo que pasa a nosotros cuando nosotros tenemos consumo y el artefacto está, entre comillas, ese artefacto está apagado y está consumiendo la red, por ejemplo, porque está haciendo contacto con un elemento metálico? El medidor lo empieza a marcar. Entonces yo en la cuenta siguiente me doy cuenta que tengo un sobreconsumo. ¿Ya? Ojo ahí con eso. Por eso es importante que usted sepa ocupar el instrumento. ¿Ya? El instrumento tiene varias opciones. ¿Ya? Tiene varias opciones que le da. Entonces ahí usted tiene que ir realizando eh, perdón, ahí, el ejercicio completo para que usted lo pueda ver. Esto en la realidad, por ejemplo, cuando nosotros hacen plantas industriales, cuando se hacen tableros genéticos o unidades de repente de empresas que solamente ven mediciones, ¿ya? Lo que ellos primero, ¿ya? Primero se ven son las mediciones. Por ejemplo, la gente que va a hacer emergencias y no tiene, el cliente llama porque no tiene servicio en la distribuidora, lo primero que ellos ven es hasta dónde tengo tensión. Ah, y ojo, mire, una de las cosas súper que les va a pasar, por ejemplo, los que esto se ve harto en minería, a mí me toca verlo con los cursos de los chicos en el norte, de que uno de los primeros pasos cuando usted va a realizar una mantención a un tablero es medirle la tensión. Porque ¿qué es lo que pasa? Puede ser que eso, como tienen tanto polvo dentro, la carcasa se empieza a energizar y puede tener tensión la carcasa. ¿Se acuerdan que habían unos voltajes de seguridad que en su momento lo vimos en la normativa? Que eran 24 volts en ambiente seco, perdón, 24 volts en ambiente húmedo y 50 volts en ambiente seco. Ya, pues, o sea, si yo mido una carcasa de un tablero, podría tener un voltaje, sí, pero siempre que tiene que estar bajo de lo que está, de eso que pide la normativa. Entonces, vamos a hacer más ejercicios en la siguiente clase, porque me interesa que a usted le quede súper, súper claro cómo trabajar con los instrumentos. Los instrumentos le van a ayudar a usted a no tener que estar dándose trabajo de más. Esa es la función del instrumento. O sea, saber hasta dónde eh, tengo energía, saber hasta dónde o con qué carga está funcionando el circuito, hasta dónde tengo tensión. Recuerde que si yo tengo tensión, voy a hacer funcionar un artefacto. O sea, si yo tengo tensión, tengo que tener cuidado porque si yo, el elemento que tenga tensión, lo que me va a pasar a mí es que va a estar energizado. Sí, van de la mano. Si no hay tensión, no va a haber intensidad. Acuérdese de eso, si no hay tensión, no va a haber intensidad. O sea, en otras palabras, para medir tensión, yo tengo que estar conectado a la red. Para medir intensidad, yo tengo que estar conectado a la red, obviamente, pero también tiene que haber un consumo. O sea, si las ampolletas están todas apagadas, el instrumento me va a marcar cero. Si, por ejemplo, yo mido el circuito de enchufes y el circuito de enchufe no tiene nada conectado, mi medición va a ser cero. Y no porque esté mal hecho el circuito, sino porque no tengo consumo. ¿Ya? Entonces ahí tiene que tener cuidado cómo usted hace la medición. Dudas, consultas. ¿Ya? Esto es práctica, no, chicos. Los vamos
hacer en todos los tableros que nosotros vayamos haciendo, les vamos a ir midiendo tensión, le vamos a ir midiendo intensidad. O sea, no, yo pensé que en su circuito iba un enchufe en su cajita, ¿ya? Sería súper importante que si podemos, si pueden tener un enchufe, sería importante porque para hacer también medir redes más grandes, medir mayor consumo, porque un par de ampollitas no son muy incidentes. Si tuvieran un enchufe sería ideal para que también fuéramos viendo cómo se hacen las tierras, que es lo que vamos a tener que ver en la otra clase sí o sí. ¿Ya? Dudas, consultas, ¿ya? Nos queda todavía, así que no, el tablero no lo desarmen, chiquillos, vamos a seguir trabajando con ese tablero, ¿ya? Vamos a seguir haciendo eh, más cositas igual. La próxima clase vamos a generar la tierra de servicio, la tierra de protección, ¿ya? Para que puedan ver eh, cómo funcionan y cómo se miden. Ya, chicos, estaríamos Profe, entonces. la Dígame, última consulta. dígame, don William. Con el amperímetro mido la intensidad, ¿cierto? Exacto, sí. Mm. Ah, sí, entonces lo hice bien. Sí, exacto. Usted puede medir, por ejemplo, a ver, no, quizá alguno puede pensar esto, ¿ah? Por ejemplo, ¿cómo le mido la intensidad a un refrigerador, por ejemplo? El instrumento no es capaz, ya, ojo, no es capaz de medir en un cordón donde van los tres cables juntos. O sea, yo tengo que tener solamente el fase ahí. Solamente el rojo. Claro, solamente el rojo. Entonces no puedo medir, por ejemplo, en el cordón del artefacto. Pero sí puedo medir, por ejemplo, sacar el enchufe que tiene el refrigerador, sacar el enchufe y medir en el fase que está atrás que alimenta el enchufe. Eso sí lo puedo hacer. Mm. De ahí podría tener el consumo del artefacto. Y ese consumo, usted vaya cotejándolo con lo que le indica que consume el artefacto. Mm. Eso es importante. Es bueno el instrumento, sí, no, es un término medio, les va a servir, lo bueno que queda para ustedes, así que les va a servir para varias cositas más. Sí, está bueno. Ya, chicos, nos estamos comunicando entonces y nos vemos ya el miércoles. Que estén muy bien, nos vemos, Listo, chao, profe. nos Chao, vemos, chao, profe, chao, Gracias, hasta gracias, luego. chao, Cuídense. chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. chao, chao.